Severus y Severus Snape vagaba por los subterráneos de Hogwarts. Acababa de regresar de la sala común de Slytherin. Allí abajo hubo una pelea entre esos dos idiotas, Crabbe y Goyle. De tal palo tal astilla. Eran tan estúpidos como sus padres. Severus sospechaba que la única razón por la que el señor Tenebroso los había reclutado era porque hacían todo el trabajo sucio sin rechistar, por muy sucio que fuera, y disfrutaban haciéndolo. No me extraña que el ministerio los perdonara hace 10 años. Nadie podría haber creído que realmente planearon las atrocidades que cometieron, y la afirmación de que estaban bajo la maldición Imperius funcionó a la perfección. Ni siquiera su amigo, Draco Malfoy, pudo separarlos, y solo peleaban por un croissant. Snape respetaba a la familia Malfoy. A diferencia de la mayoría de los antiguos mortífagos, Lucius Malfoy no era un bruto interesado solo en hacer sufrir a los demás. Era inteligente y astuto, como lo demostró su capacidad para desenredarse del Señor Tenebroso tras el fin de la guerra, sin un protector como Severus. El hecho de que le enseñara tantas cosas durante sus primeros años en Hogwarts también le granjeó una gran estima. Severus esperaba mucho de su hijo, Draco. Si se parecía en algo a su padre, lograría grandes cosas por el nombre de los Malfoy. Pero su incapacidad para detener la pelea entre sus dos discípulos, porque Severus veía que Crabbe y Goyle eran más seguidores que amigos de Draco, decepcionó a Snape. El Señor Tenebroso nunca dejaba que sus seguidores se enfrentaran entre sí. Pero claro, este Malfoy era aún un niño con mucho que aprender, y mucho tiempo para aprenderlo. Merecía una oportunidad, algo que Severus nunca tuvo. Al acercarse a su aula, se colocó detrás de una estatua, en la oscuridad. Nadie lo notaría allí, y oiría lo que dijeran los alumnos al entrar. Lo hacía con cada clase al principio del trimestre, sobre todo con los de primer año para evaluarlos antes de que se sentaran. Era viernes por la mañana, la primera semana del curso, y Severus esperaba a un nuevo alumno en particular. ¿O no? Dado el parecido con su padre que vio durante la selección, no le sorprendería perderse su primera clase de pociones. Severus había lanzado un hechizo en sus ojos, lo que le permitía ver a través de la materia con un alcance limitado. Como resultado, a pesar de que una estatua lo ocultaba, podía ver y oír a todos los estudiantes que entraban en su aula a través de la estatua y las paredes. Esta aula era compartida por Gryffindors y Slytherins, lo que resultaba en una combinación interesante. Eran jóvenes, hijos únicos, y algunos, especialmente los Gryffindors que provenían de familias muggles, podrían creer que aún no eran enemigos. 2 semanas, o un solo mes como máximo, los convencerían de lo contrario si no fueran tontos. Sin embargo, y Snape lamentó tener que admitirlo una vez más este año, los Slytherins se veían y sonaban tan estúpidos como los Gryffindors que pasaron junto a él esta mañana. La señorita Brown y la señorita Patil hablaron de lápices labiales que se aplicaban solos, mientras que la señorita Parkinson y la señorita Greengrass hablaron de perfumes para el cabello. El señor Thomas habló de fútbol, un deporte muggle que Severus conocía de su infancia, mientras que el señor Sabini habló de un extraño deporte mágico que él y su madre vieron en África durante el verano. La señorita Granger les dijo a todos que se había memorizado todo el manual para la clase, mientras que la señorita Bulstrode se jactó de cómo le rompió el brazo a otra estudiante ayer. La estudiante no debió de haberse quejado de ello a ningún profesor ni a Madame Pomfrey, porque Severus no fue llamado a intervenir en este asunto. Esta era una debilidad que despreciaba mucho más que la intimidación infantil y la jactancia de la señorita Bulstrode. Solo Draco Malfoy, flanqueado por Crabbe y Goyle, se comportó adecuadamente, entrando al aula como un auténtico mago de sangre pura debía hacerlo. El que Severus esperaba llegó justo antes de que empezara el curso, casi tarde. Estaba con el nuevo Weasley en el castillo. ¿Crees que McGonagall podría darte un trato de favor?, preguntó tontamente la pelirroja. Lo dudo. Mi madre decía que era su mejor maestra, pero que también era estricta e imparcial. Ni hablar, respondió el hijo de Lily. Esto le causó un gran impacto a Severus. El chico se parecía tanto a James Potter que, por un momento, olvidó que también era hijo de Lily, justo cuando lo mencionó. Por cierto, Ron,
¿recuerdas la carta que recibí esta mañana? Era de Rebeus Hagrid. Ya sabes, el gigante que nos vio en Hogwarts. Me invitó a su casa esta tarde. ¿Te dijo por qué? No, solo que estaba muy ansioso por conocerme y que me estaría esperando. ¿Qué querría de ti? Es el guardabosques. Si quisiera conocer a Fred y George, lo entendería. Siempre van al bosque. Pero tú. Entraron al aula. Snape no supo del resto de la conversación. Otros dos estudiantes, incluyendo a Longebot Tom, también entraron en el último minuto. Dejó pasar un rato y, cuando su clase estaba a punto de comenzar, canceló el hechizo de sus ojos, abrió la puerta con violencia y la cerró de la misma manera tras él. Le quitaré 10 puntos al primer estudiante que rompa el silencio. Estos de primer año al menos no eran tan estúpidos como para hablar después de que él dijera eso. Tomó el pergamino con los nombres de todos los estudiantes que debían asistir. Cualquiera que faltara enfrentaría graves consecuencias. Todos estaban allí, demostrando una vez más que no eran tan ingenuos como él temía. Simplemente dijo el nombre de un estudiante, y en cuanto levantó la mano, llamó al siguiente. Solo se tomó un tiempo para un nombre muy específico. Harry Potter, hizo una pausa, y en cuanto el chico levantó la mano, continuó, nuestra nueva celebridad. Dejó que los Slytherin se rieran. Sería mejor que el chico aprendiera rápidamente cuál era su lugar y se olvidara de la idea errónea de que ser famoso podría otorgarle algún privilegio. Terminó de repasar los nombres y luego miró al pequeño grupo que tenía delante. El curso comenzó. Están aquí para aprender la sutil ciencia y el arte preciso de hacer pociones. Como aquí no hay varitas mágicas, muchos de ustedes difícilmente creerán que esto es magia. No espero que comprendan realmente la belleza del caldero que hierve suavemente con sus vapores relucientes. El delicado poder de los líquidos que corren por las venas humanas, hechizando la mente, cautivando los sentidos, captó la mirada de Draco Malfoy, quien parecía fascinado por sus palabras y lo miró fijamente. Puedo enseñarles a embotellar la fama, a preparar la gloria, incluso a detener la muerte, si no son tan idiotas como los que suelo enseñar. El hijo de Lucius Malfoy se quedó mirando asombrado. Si había alguien en la clase con quien pudiera hacer algo, era este chico. Sin embargo, su atención se vio atraída por un suave sonido de pluma contra papel, que provenía nada menos que de Harry Potter. Por otra parte, continuó, quizá algunos de ustedes hayan llegado a Hogwarts con habilidades tan formidables que se sienten lo suficientemente seguros como para no prestar atención. La señorita Granger, sentada a su lado, le dio un codazo en las costillas, lo que lo hizo detenerse de inmediato. Entonces Sevires lo miró a los ojos. Verdes y almendrados. Eran iguales a los de ella. Pero todo lo demás era James Potter, incluido su comportamiento. Potter, que obtendría si añadiera raíz de asfódelo en polvo a una infusión de ajenjo. Granger levantó su mano en el aire tan rápidamente que fue una estupidez en sí misma, como si alguien le hubiera lanzado una pelota sobre la cabeza y ella hubiera intentado atraparla. No lo sé, señor, respondió Potter. Sevires dejó que una mueca de desprecio se dibujara en su rostro. La fama, claro, no lo es todo. Intentémoslo de nuevo. Potter, ¿dónde buscarías si te dijera que me buscaras un besoar? La niña levantó aún más la mano, mientras Malfoy, Goyle y Crabbe continuaban riendo incontrolablemente. No lo sé, señor, respondió de nuevo la viva imagen de James Potter. Sevires no se sorprendió en absoluto. Supongo que no abriste ni un solo libro antes de venir, Potter. Fue en ese instante que notó algo en sus ojos. La furia. Pero esto no pertenecía a James Potter. ¿Cuál es la diferencia, Potter, entre el acónito y el acónito? Preguntó, más para ocultar el brillo en esos ojos verdes que cualquier otra cosa. Una expresión de sorpresa se dibujó en su rostro mientras Granger se ponía de pie, con la mano aún levantada, casi tocando el techo. Pero Sevires ya había empezado a dar marcha atrás, sabiendo que él tampoco sabría la respuesta. Son lo mismo. Una planta. A eso le llamamos acónito, dijo la voz del niño a su espalda. Todos quedaron sorprendidos, Sevires el primero.
Era como si sus mazmorras se hubieran vuelto aún más silenciosas y frías que nunca. Los Slytherin habían dejado de reír, y Granger miraba a Potter con asombro. Fue la primera en moverse, sentándose con una expresión de decepción en el rostro. Severus, por su parte, no se apartó de los ojos verdes que lo miraban con el mismo desafío. Una mirada que conocía demasiado bien. Para su información, no solo para Potter, el asfódelo y el ajenjo hacen una poción para dormir tan poderosa que se conoce como la poción de la muerte en vida. Y el besoar es una piedra extraída del estómago de una cabra que los protegerá de la mayoría de los venenos. Y bien, ¿por qué no lo copian? Todos los estudiantes corrieron a sus plumas y tinteros. Todos menos uno, que seguía mirándolo con sus ojos verdes. Hasta que, lentamente, como si quisiera burlarse deliberadamente de Snape, se dispuso a escribir lo que acababa de decir. La primera mitad del curso transcurrió así. Severus decidió ignorar a Harry Potter, y este, obviamente, decidió centrarse en su pergamino, tomando notas tan rápido como los demás estudiantes. Cuando llegó el momento de preparar una poción sencilla para curar forúnculos, ordenó a los estudiantes que se reunieran en grupos de 2. Estos idiotas ni siquiera podían preparar una poción tan básica, excepto quizás Malfoy, quien casi no cometió errores. Snape puso su caldero como ejemplo, en un intento de que los demás estudiantes fueran más cuidadosos, pero eso no impidió que uno de esos idiotas de Gryffindor añadiera las púas de puercoespín antes de sacar el caldero del fuego. Esto resultó en un caldero derretido y un líquido rojo esparcido por el suelo. Los estudiantes se subieron a sus taburetes al darse cuenta de que la poción les estaba quemando los zapatos. El idiota que hizo esto, Neville Longbottom, estaba llorando mientras recibía el líquido directamente sobre él. Idiota. Llévalo a la enfermería, le ordenó a Finnegan. Entonces vio a Potter, sentado justo al lado del asiento que ocupaba Longbottom. Había sido uno de los primeros en subirse a su taburete. Tú, Potter. ¿Por qué no le dijiste que no añadiera las plumas? Pensaste que quedarías aún mejor si se equivocaba. Le quito un punto a Gryffindor. Esta vez, Potter no lo miró fijamente. Miró sus zapatos. El chico había entendido cuál era su lugar esta vez. Después de clase, a la hora del almuerzo, Severus Snape fue al despacho del director Dumbledore. Le pareció una tontería, pero Albus Dumbledore les había pedido a todos los profesores que presentaran un informe en persona sobre la primera clase de los primeros años. Más específicamente, quería un informe sobre un estudiante en particular, aunque no lo dijo en voz alta. Entonces, Severus, le preguntó el anciano nada más entrar, sin dejar de escribir mientras hablaba, ¿cómo ha ido la clase de Slytherin y Gryffindor esta mañana? Son tan estúpidos como todos los años, respondió. Eres demasiado duro con ellos, Severus. No me digas que fuiste un maestro en pociones desde el primer día que llegaste a Hogwarts. Yo era mejor que cualquiera de ellos. Dejó a un lado los recuerdos de su primer día allí. Tendré suerte si alguno de ellos llega al nivel estasis. Bueno, tienes 5 años para cambiar esto, Severus. ¿Y qué hay de Harry Potter? ¿Cómo lo encontraste en tu clase? Severus resopló con desdén. Es mediocre. Tan arrogante como su padre, e impertinente. Ese era un resumen muy bueno. Evitó mencionar la mirada fulminante que le dirigió el chico. Albus Dumbledore lo miró con expresión confusa. Me sorprende, considerando que es el hijo de Lily Evans. Severus se encogió. Tiene tanto en común con su madre como un basilisco con un escarabato. Los demás profesores comentaron que el chico es modesto y respetuoso. La mayoría lo encuentra simpático, incluso después de una sola clase. Severus no debería sorprenderse. Su padre sabía cómo caerle bien a quienes quería. Severus era de los pocos que sabían más y no se dejaban engañar por semejante acto. Deberías intentar verlo como alguien más que el hijo de James Potter. Era difícil hacerlo cuando compartía la misma apariencia y comportamiento que su padre. Solo los ojos eran diferentes. Esos ojos verdes. Severus los persiguió con otra pregunta, que curiosamente estaba bastante relacionada con el asunto en cuestión.
¿Cómo está Lily Evans? Tan fuerte, decidida y hermosa como siempre. Y quería que te diera un mensaje la última vez que hablamos. Esta vez, Sevires se sorprendió. Y en un rincón muy pequeño de su mente, un rayo de esperanza se abrió paso. Dijo que si le pones un dedo encima a Harry, vendrá a Hogwarts y te matará personalmente, si es necesario. La esperanza se había desvanecido tan rápido como había aparecido. Por un momento, Sevires había sido un insensato. Quizás aún lo fuera. Quizás siempre sería un insensato, pero no podía evitarlo. Era parte de él, y sentía que siempre lo sería. Ella lo dijo muy claramente, comentó rotundamente. Muy claro, Sevires. Y no quiero que trates a este chico como a su padre. No es culpable de los errores que cometió James Potter. No, en absoluto. Era simplemente como su padre. Y Snape lo trataría como a cualquiera que se pareciera a James Potter. Lily 3. Tomó otro bocado de ensalada, comiéndola lentamente. La había comprado en la tienda de la esquina al volver del trabajo. Estaba insípida, con sabor a plástico, pero era bastante nutritiva. Había sido un día duro de trabajo. Lily no le había hablado de esto a Harry. Quizás no quería admitirlo, pero la empresa en la que trabajaba no iba bien. Habían perdido a uno de sus clientes más importantes hacía 2 meses, y aunque los números nunca habían sido su fuerte, entendía que el negocio andaba escaso de fondos. Su jefe no podía permitirse perder a ningún cliente importante, sobre todo porque estaba pasando por un divorcio complicado. Podría verse obligado a liquidar su empresa. Lily esperaba que la despidieran en cualquier momento. Varios empleados ya habían renunciado, y la mayoría buscaba otros empleos. Pero eso no era lo que la preocupaba últimamente. Como siempre, era en Harry en quien pensaba la mayor parte del tiempo. Había pasado su primera semana en Hogwarts esperando su primera carta. Había llegado el sábado pasado, en forma de Hedwig, la lechuza nival que le había comprado, despertando a Lily por la mañana al golpearse contra la ventana. Casi se la arrebató al pobre animal y casi rompió el papel al abrir el sobre. Le temblaban las manos mientras leía. Querida mamá. Mi primera semana en Hogwarts ha pasado volando. Tenía miedo de hacer el ridículo en clase porque nunca había practicado y solo leía libros, pero parece que la mayoría de los estudiantes son tan ignorantes como yo sobre cómo practicar la magia. Hasta ahora, he tenido una clase de cada asignatura, transformaciones, encantamientos, defensa contra las artes oscuras, historia de la magia, astronomía, herbología y pociones. Tenemos nuestra primera clase de vuelo el próximo jueves. La mayoría de los profesores son amables, aunque puede ser difícil no dormir en historia de la magia con el profesor Vince. Me pregunto si ya era un fantasma cuando estabas en Hogwarts. También puede ser difícil no asfixiarse en el aula del profesor Quirrell, que está llena de ajo para protegerlo de los vampiros, pero creo que también nos tiene miedo a nosotros, sus propios alumnos. El peor fue el profesor Snape, en pociones. No sé por qué, pero parece odiarme, por no mencionar que siempre apoya a la casa de Slytherin, algo que ningún otro jefe de casa hace, ni siquiera McGonagall. Debería habértelo dicho enseguida, pero me eligieron para Gryffindor. Ya tenía un buen amigo, Ronald Weasley, aunque todos lo llaman Ron. Compartimos el dormitorio con otros 3 chicos, incluyendo a Neville, a quien vimos en King's Cross. También hay una chica llamada Hermione, con la que me llevo bien, pero siempre habla de lo que aprendió de antemano o de lo que sabe que otros desconocen, lo cual es un poco molesto. El castillo es muy extraño. Hoy solo logré llegar al gran comedor sin perderme. Hay fantasmas por todas partes, e incluso hay uno, Pibbs, que se pasa el día haciéndonos bromas. En otras circunstancias, me haría mucha gracia, pero cuando lo hace mientras aún intentamos llegar a la siguiente clase, acabamos odiándolo. La carta seguía y seguía. Harry también preguntó si era cierto que Rubeus Hagrid, el guardabosques de Hogwarts, fue quien lo sacó de su casa 10 años atrás en Halloween. Invitó a Harry a su casa cerca del bosque el viernes por la tarde para hablar con él. Lily nunca se lo había dicho a Harry, era cierto. No le gustaba hablar de esa noche.
Además, no estaba consciente cuando Hagrid los encontró y los trajo de vuelta a Hogwarts. Probablemente por eso nunca le mencionó su nombre a Harry. Lily había respondido con una carta muy detallada, incluso más larga que la que le había enviado su hijo. Permaneció despierta hasta bien entrada la noche para terminarla y entregársela a Hedwig. Probablemente era bueno que la lechuza blanca se quedara en la oscuridad. Llamaría menos la atención de la gente del vecindario. En su respuesta, le contó a Harry toda la historia de cómo Hagrid lo sacó de las ruinas, pero también cómo ella y su padre lo conocieron en Hogwarts. A veces era extraño, como mucha gente en Hogwarts, pero tenía un gran corazón y era un buen amigo. También le pidió a Harry que no dudara en decirle si Snape causaba demasiados problemas. Este hombre no convertiría la vida de su hijo en un infierno. La carta que había recibido seguía en la mesa del comedor. La había releído varias veces desde que llegó, incluso después de enviarle la respuesta a Harry. Era jueves, al final de la tarde. Según él, Harry había tenido su primera clase de vuelo ese día. Lily deseó haber estado allí para verlo. Desde el mismo instante en que Harry se montó en una escoba, vio que tenía un talento natural para ello. Seguramente, debió de disfrutar de ese día. Solo deseaba poder oírlo con sus propias palabras, como lo había hecho durante años. El apartamento se sentía tan vacío sin él. Claro, había ocasiones en que la enfurecía con sus estupideces, y dados sus poderes mágicos, podían ser bastante frustrantes, pero ella habría dado cualquier cosa por él solo para que reapareciera el tiempo necesario para encender la mesa. Sus días eran vacíos fuera del trabajo, y pensaba 10 veces cada hora en lo que su hijo podría estar haciendo en ese momento. Remus y Sirius habían ido a verla los días posteriores a la partida de Harry a Hogwarts, intentando tranquilizarla. Remus era particularmente comprensible. Había visto lo sola que se sentía. Pero no podían reemplazar a Harry. Había un enorme vacío en su vida, y aún no sabía cómo llenarlo. Ni siquiera estaba segura de querer llenarlo. Se dio cuenta de que ya no tenía hambre. Solo se había comido la mitad de la ensalada. La tiró a la basura sin contemplaciones. Por la ventana se veía el parque a la luz del crepúsculo. Harry solía pasear por allí durante sus 2 últimos meses. Estaba deseando irse, y ella deseaba desesperadamente disfrutar al máximo del tiempo que le quedaba con él. No había entrado en su habitación desde que se fue, ni siquiera para limpiarla. Sin saber qué hacer esa tarde, decidió dar un paseo como solía hacer Harry. Los clientes habituales debían de preguntarse dónde se había metido el chico de las gafas y la cicatriz con forma de rayo. Lily se dirigía al recibidor cuando alguien llamó a la ventana de la cocina. Los repetidos golpes la hicieron saltar. Su corazón se llenó de expectación. No esperaba otra carta de Harry antes del fin de semana. Sus expectativas se desvanecieron rápidamente al ver a la lechuza de manchas marrones golpeando el cristal con la boquilla. Lily abrió la ventana y lo dejó entrar, luego la cerró. La carta estaba guardada en un sobre igual a los que usaba Hogwarts para el regreso a clases. Usaba la misma tinta verde. Solo que esta vez, aunque tenía la misma dirección, era el nombre de Lily, no el de Harry. La abrió y estaba a punto de leer, pero otra carta cayó al suelo. Esta no tenía el titular oficial del colegio. Lily decidió empezar con esta. Querida Lily. Debería haberte escrito antes, pero me alegro de poder hacerlo en estas circunstancias. Tu hijo no perdió tiempo en meterse en problemas. Uno de los estudiantes se lesionó durante su primera clase de vuelo, y la señora Hutch tuvo que acompañarlo a la enfermería. A tu Harry se le ocurrió la maravillosa idea de volar mientras su maestra estaba ausente, desoyendo sus órdenes claras y directas. Lo pillé en el acto. Aunque lo hizo porque otro estudiante había empezado a volar y le había robado un objeto al estudiante herido, no puedo aprobar lo que hizo. Aún así, decidí no denunciarlo ni a él ni al otro estudiante, por el bien de ambos. Debo admitir que, si no hubiera desobedecido las órdenes, no lo habría visto atrapar un pequeño objeto redondo justo antes de que cayera al suelo. Tiene un talento natural. Le pregunté a Oliver Wood, el capitán del equipo de Gryffindor, y está de acuerdo. Aunque normalmente no permitimos que los alumnos de primer año jueguen al Quidditch,
Estoy dispuesto a hacer una excepción con su hijo, pero necesitamos su autorización. Será el buscador del equipo de Quidditch de Gryffindor. También necesitará una escoba, por supuesto. Si alguna vez no puede permitírsela, el colegio puede ayudarle a pagarla, ya sea parcial o totalmente. Por favor, responda lo antes posible. No quiero que me digan que debería haberlo expulsado antes. Tuyo sinceramente. Minerva McGonagall. Lily se quedó atónita. Harry, en el equipo de Quidditch. Y como buscador. En su primer año. Incluso en la época de Lily, los de primer año no podían jugar al Quidditch. Recordó cómo James intentó solicitar entrar en el equipo de Gryffindor el año que llegó y fue reprendido. Y su Harry se uniría al equipo porque desobedeció a un profesor. Leyó la otra carta. Era prácticamente igual a la primera, sin los detalles de la lección de vuelo, con un tono oficial y solicitando la aprobación de Lily. Se sentó, intentando recuperarse de todo lo que acababa de aprender. Todo esto era tan inesperado. Claro que Harry tenía talento. Le encantaba volar desde muy pequeño, cuando su padre aún vivía. Y al crecer, le encantó aún más, siempre pidiendo que lo llevaran a algún lugar donde pudiera entrenar. Lily no podía hacerlo tan a menudo como a él le habría gustado, pero aún así hizo todo lo posible. Aún así, su Harry, el buscador del equipo de Gryffindor en su primer año. Esto era increíble. Volvió a leer ambas cartas para asegurarse de que no había soñado. Era real. Lily no tardó mucho en responder a su antiguo profesor de transformaciones. Su respuesta afirmativa fue breve, escrita a toda prisa, y envió la lechuza de vuelta con ella de inmediato. Lo que más la emocionaba era que se permitía a los padres entrar en Hogwarts los días que sus hijos jugaban Quidditch. Solo los padres de los jugadores podían asistir a esos partidos, y solo los padres de los jugadores que realmente jugaran ese día. Esto le permitiría ver a su hijo mucho antes de lo que pensaba. Lily salió de su apartamento justo después de dar su respuesta, pero no fue para ir al parque como había planeado inicialmente. En cambio, caminó por una calle solitaria y se apareció. Reapareció en un callejón desierto de Londres. Luego caminó hasta el caldero chorreante, desde donde entró en el callejón Diagon. No la notaron como la última vez que vino con su hijo. A esa hora, cuando la noche estaba a punto de caer, el pub estaba a rebosar de clientes. En cuanto a la ley, estaba tan animado de noche como de día, aunque con un estilo diferente de clientes habituales. Los clientes nocturnos estaban reemplazando poco a poco a quienes compraban durante el día, pero el día en sí aún no había terminado, lo que significaba que incluso las boutiques que cerraban por la noche seguirían abiertas. Lily se cambió de ropa tras llegar a Londres, aprovechando una vez más su bolso tan especial. Parecía un bolso informal que todas las mujeres muggles usaban para llevar sus documentos de identidad y artículos de belleza, pero este se había agrandado por dentro con un encantamiento de extensión. Así pudo cambiarse con su atuendo de bruja y caminó por el callejón directamente a la tienda de artículos de Quidditch de calidad. Había visto a Harry buscar en esa tienda durante mucho tiempo cuando pasaron por allí el mes pasado. No se detuvieron, pues tenían demasiadas compras que hacer y no encontraban nada de su lista. Pero hoy, Harry necesitaba algo, y Lily tenía todas las buenas razones del mundo para entrar. Lily nunca había entrado en ese lugar. De los dos, era James quien amaba el Quidditch. Lily siempre tuvo poco interés por el deporte, considerándolo demasiado violento en más de una ocasión. Al mismo tiempo, el Quidditch dejó huella en muchos recuerdos hermosos que ella guardaba. Los partidos de Quidditch eran un momento en el que todos los estudiantes se reunían en una gran celebración. Lily guardaba muchos recuerdos entrañables de haber visto un partido con sus amigos, incluso en sus primeros años en Hogwarts. Y, por supuesto, después de que James dejara de portarse como un niño mimado y empezaran a salir, ella pasó un rato maravilloso animándolo mientras jugaba como cazador. La tienda estaba repleta de soportes que sostenían escobas de todos los tamaños y estilos, junto con bloodhairs firmemente sujetas por fuertes cadenas, quaffles tranquilamente colocadas en los estantes e incluso snitches doradas, probablemente los productos más valiosos de la tienda.
También había libros sobre este deporte y diversos artículos de los equipos más populares del mundo. La tienda también estaba llena de gente, a pesar de la hora. No había temporada ni hora del día para este deporte, y esto también aplicaba a sus aficionados. Lily empezó a mirar las escobas, pero no estaba segura de cuál le sentaría mejor a Harry. Finalmente, llamó la atención de un vendedor. ¿Puedo serle de ayuda, señora? Sí. Mi hijo acaba de unirse a un equipo de Quidditch y necesito comprarle una escoba nueva. Está en el lugar correcto, señora. Tenemos las mejores escobas de Gran Bretaña. Supongo que su hijo no estará con usted, ¿no? No, no lo está. Está en Hogwarts. Qué lástima. Si estuviera aquí, podríamos calcular su altura y peso, y elegir la mejor longitud y resistencia para su escoba. Ella le dijo su peso y altura. Oh, tu hijo está bastante delgado, comentó. Solo tiene 11 años. El vendedor pareció bastante sorprendido. Creía que los de primero no podían volar en Hogwarts. Bueno, hicieron una excepción. El hombre parecía bastante escéptico, pero no insistió. Debido a su complexión y edad, debemos elegir una escoba que no solo lo sostenga hoy, sino también dentro de muchos años, a medida que crezca. ¿Piensa jugar al Quidditch durante mucho tiempo? Creo que sí. Entonces necesitamos algo lo suficientemente pesado como para que pueda controlarlo hoy, pero que también pueda sostenerlo más adelante. ¿Cuál es su posición? Buscador. El vendedor se mostró bastante más sorprendido. ¿En serio? ¿A esta edad? Bueno, por lo que me has dicho, tiene el cuadro adecuado, y su edad ayuda en esas circunstancias. De acuerdo. Necesitamos algo que sea lo más potente y ligero posible. ¿Qué rango de precios consideras? Lily lo pensó un momento. ¿Cuál es la mejor escoba que podrías ofrecer? El vendedor volvió a parecer sorprendido, pero Lily también notó la emoción en sus ojos. Se acercó al escaparate para mostrarle lo que se exhibía a todos los que pasaban por el callejón. Unos soportes sostenían una escoba elegante y brillante con mango de caoba, una larga cola de ramitas rectas y pulcras, y letras doradas cerca de la parte superior donde se podía leer Nimbus 2000. Este es el mejor modelo disponible actualmente en el mercado, según el último envío que recibimos. Perfecto para cualquier posición, pero especialmente para cazadores y buscadores. Muy bien, lo entiendo. Le dio el precio, que era mucho más alto de lo que esperaba. Por suerte, estaban en el mundo de la magia, no de los muggles. Lily les dio una autorización por escrito para llevarse el dinero de la bóveda 687, la bóveda que estaba a su nombre desde la muerte de James y que contenía toda su fortuna, intacta durante casi 10 años. Lily salió de la tienda con la escoba envuelta en papel marrón. Regresó a su apartamento rápidamente gracias a Aparición y quiso enviarle la escoba a Harry de inmediato. Entonces se dio cuenta de que no tenía lechuza. Hedwig estaba en Hogwarts, y envió la lechuza de la profesora McGonagall más temprano esa noche. Con una sonrisa de emoción, escondió su compra en la habitación de Harry, ahora desocupada. Juguetes y libros estaban allí, como si no los hubiera quitado ya. Colocó la escoba con cuidado sobre su cama, pensando en la sorpresa que se llevaría la próxima vez que Hedwig regresara de su casa. McGonagall. Se gritaban fórmulas de un lado a otro de la clase. Las varitas resonaban en el aire. Como siempre, algunos estudiantes hablaban de algo más que del hechizo de transformación que debían practicar. Era miércoles por la tarde y Minerva McGonagall observaba a sus alumnos intentando convertir un pequeño trozo de madera en pergamino, una transformación bastante básica. Como de costumbre, sus alumnos luchaban por lograrlo. Se acercaba el final de la clase. Por ello, tuvo que ser más estricta y cuidadosa que nunca, animándolos a intentarlo una y otra vez, hasta el último segundo. Al ser el último curso del día, mantener la concentración era aún más difícil, y el hecho de que fueran de primer año tampoco ayudaba. Ya había enviado a 2 a la enfermería, a Neville Longbottom, quien convirtió por error la carne de su dedo índice en madera, y a Seamus Finnegan,
quien tocó la madera y provocó que le explotara en la cara. Otro alumno también le había prendido fuego a su madera, lo cual ella apagó rápidamente sin que nadie saliera herido. Los accidentes eran habituales en Hogwarts, pero a veces Minerva se preguntaba cómo Finnegan conseguía que todo lo que tocaba, o mejor dicho, todo lo que tocaba al intentar lanzar un hechizo, explotara. En cuanto a Longebottom, no entendía cómo el niño, con sus dos padres y la abuela que lo crió, todos magos excepcionales que Minerva conocía personalmente, fracasaba en todo lo que intentaba. No es que la familia importara mucho en lo que respecta al dominio de la magia. En 35 años de docencia, había visto a magos de familias de sangre pura convertirse en desastres y a otros convertirse en los magos más grandes de su época. Lo mismo podía decirse de mestizos como ella y de los nacidos de muggles. El ejemplo perfecto era Hermione Granger. Era de las pocas que ya había logrado la transformación de hoy, y la única que aprobaba todas las clases. Esa chica ganaba más puntos para su casa que nadie, y Minerva estaba más que contenta de dárselos a Gryffindor. No es que le hubiera dado más o menos puntos si la chica hubiera pertenecido a Ravenclaw, Hufflepuff o Slytherin, pero estaba contenta de que fueran a su propia casa. Le dijo a la señorita Patil que sujetara su varita con más fuerza al dejarla caer al suelo tras otro intento, le advirtió al señor Thomas que no la agitara como lo hizo, a menos que quisiera compartir la suerte del señor Finnegan, reprendió a la señorita Bones por hablar más que trabajar, animó al señor Finch-Fletchley a reanudar sus hechizos después de que la mitad de la madera se convirtiera en papel, y reprendió al señor Weasley para que continuara trabajando. Era el sexto con el que tenía que lidiar en esta generación, tan pelirrojo como todos los demás, pero al menos parecía solo un perezoso, no un alborotador como los hermanos gemelos. Todavía tienes trabajo por hacer, Potter, si quieres que esto sea un pergamino completo. Señaló la pequeña esquina en la esquina superior derecha, un cuadrado de apenas 2,5 centímetros de lado, que todavía era de madera. Sí, profesor. Lo estoy intentando. Sigue intentándolo. Y con más fuerza. Sí, profesor. Bueno, este chico podía ser la viva imagen de su padre, salvo por los ojos, pero se portaba mucho mejor que James Potter a su edad. El padre de Harry Potter había sido un estudiante talentoso desde el principio, y él lo sabía. No era raro que apoyara los pies en el escritorio y fingiera dormirse en medio de la clase después de realizar el encantamiento, y a veces antes, justo entonces para demostrarles a los profesores que podía hacerlo cuando le pedían que se pusiera a trabajar. Esto le valió muchos castigos por parte de McGonagall, y ella sabía que a veces los esperaba con ilusión. En comparación, su hijo era la imagen misma de la calma, la concentración y la buena voluntad de su madre. Lily Evans también había sido una excelente estudiante desde el principio. McGonagall aún recordaba su primer día de transformaciones. Había logrado convertir su cerilla en una aguja, pero en su estado de excitación, se lastimó con la aguja que acababa de crear al tomarla en su mano. McGonagall se llevó una grata sorpresa, al igual que la señorita Granger. Aunque había magos buenos y maravillosos entre los nacidos de muggles, al igual que entre los sangre pura y los mestizos, era muy raro ver a un nacido de muggles actuar tan bien en su primer día de clase. Lily Evans y Hermione Granger eran excepciones, como gotas de agua en el océano. Observó a Granger, que estaba a punto de repetir su hazaña anterior con un segundo trozo de madera, y luego a Potter, que seguía intentando con toda la concentración del mundo completar su propia transfiguración. Pero era demasiado tarde. La clase terminó con el timbre y Minerva ordenó a todos los estudiantes que se fueran, dándoles tarea para hacer en un capítulo de su libro de transformaciones, y reuniendo sus intentos con un solo hechizo que hizo que los pedazos de madera y medio pergamino volaran hacia su escritorio, los nombres de cada estudiante escribiéndose en su respectiva pieza en el proceso. La clase se vació rápidamente. Los niños no se quedarían mucho tiempo al final del día, pero uno de ellos se tomó su tiempo y se acercó a su oficina cuando todos se habían ido. Sí, Potter. ¿Tienes alguna pregunta sobre la lección de hoy? Le preguntó al chico. Parecía bastante tímido y dubitativo. No, profesora McGonagall. Pero, tengo algo que preguntarle. Seguir. Bueno,
sé que la semana que viene es Halloween. Así es. Hay un banquete en el gran salón esa noche. Estoy seguro de que tú y tus camaradas no se lo perderán por nada del mundo. Bueno, la cosa es que, me preguntaba si podría dejar el castillo por hoy. Potter, a los estudiantes no se les permite salir del perímetro del castillo durante el año. Lo sé, pero... Este año, en Halloween, se cumplirán 10 años desde... McGonagall se dio cuenta. ¿Cómo pudo haberlo olvidado? Lo siento mucho, Potter. Mi madre y yo, siempre visitamos la tumba de mi padre en este día. Simplemente, me gustaría acompañarla como lo hago todos los años. El chico la miró suplicante. McGonagall podía ser estricta, pero también era humana. Hablaré de esto con el profesor Dumbledore y veremos qué podemos hacer. Te daré una respuesta enseguida. Gracias, profesor. El chico salió de clase con la mochila al hombro. Minerva lo siguió con la mirada hasta que salió, con la mirada fija en el marco de la puerta un buen rato después de que se fuera. Lily Evans tiene suerte de tener un hijo así, murmuró para sí misma. Salió de su aula y, tras ordenar que los trabajos de sus alumnos regresaran a su despacho con otro hechizo, se dirigió al despacho de Dumbledore en la torre del director. Tras darle la contraseña a la gárgola que custodiaba la entrada, subió por la escalera de caracol que ascendía hasta llegar a la puerta de roble, que resultó insuficiente para silenciar la ruidosa conversación que se desarrollaba al otro lado. Severus Snape gritaba tan fuerte que Minerva lo oyó mientras la escalera aún la subía. Es mediocre, arrogante como su padre, un desobediente empedernido, encantado de ser famoso, busca atención e impertinente. ¿Ves lo que esperas ver, Severus?, resonó la voz de Dumbledore, incluso desde el otro lado, mientras McGonagall se acercaba a la puerta. Otros profesores dicen que el chico es modesto, simpático y con bastante talento. Personalmente, lo encuentro un niño encantador. Llamó a la puerta justo cuando el profesor Dumbledore terminaba su frase. Se aseguró de tocar lo suficientemente fuerte para que ambos la oyeran. Pase, dijo la voz del director, y Minerva obedeció. Profesora McGonagall. Profesor Dumbledore. Profesor Snape, saludó a ambos. Disculpen si interrumpí su conversación. Oí que un estudiante estaba causando problemas. Debería saber quién es, por si acaso. Dudo que sirva de algo, dijo Severus Snape en voz baja, en contraste con su tono anterior. Parece que todos los demás profesores de esta escuela han caído bajo el hechizo del niño que sobrevivió. En fin, esta discusión estaba llegando a su fin. Dumbledore miró fijamente a Severus, quien se alejó sin prestarle atención a Minerva. No olvides cuidarlo, Severus, añadió Dumbledore mientras su interlocutor cerraba la puerta con fuerza. ¿Hay algún problema con Potter? Como es alumno de la casa de Gryffindor, debería participar en cualquier conversación sobre él, señaló. No hay muchos problemas. Solo me temo que Severus está permitiendo que su antiguo odio hacia el padre del niño influya en su opinión sobre el hijo. Bueno, físicamente, es la viva imagen de James Potter, pero comparte mucho más con Lily Evans que sus ojos. Algo en lo que la mayoría de los profesores están de acuerdo. Pero Severus no, preguntó ella sin sorprenderse por ello. Severus no, y el hecho de que Harry Potter sea Gryffindor no mejora las cosas. Pero, aparte de este incidente durante las clases de vuelo, ningún profesor tenía nada de qué quejarse, y el quejoso en este caso decidió no insistir en el asunto. La profesora en cuestión era ella misma. Dadas las circunstancias, pensé que sería mejor dejar pasar el tiempo. No iba a expulsar a un estudiante solo por intentar recuperar algo que otro estudiante robó. Sobre todo cuando puede ser un excelente buscador. Le devolvió la sonrisa divertida. Pero ya que hablamos del jefe de una casa quejándose del estudiante de otra, ¿qué opinas de Draco Malfoy? Minerva no esperaba semejante pregunta. Respondió con la mayor cortesía y sinceridad posible. No es por repetir la conversación, solo me sorprendió, pero Malfoy demostró no ser ni modesto, ni simpático, ni un niño encantador. Pero tiene un talento razonable. No puedo negar sus aptitudes.
La diferencia entre tú y Severus es que no me lo dijiste. Ser cruel no va contra nuestras normas, ni tampoco ser arrogante. Mientras no ataque, lastime ni cause ningún tipo de daño o perjuicio a otro estudiante, no puedo reprender a Malfoy, al menos no quitándole puntos a su casa ni castigándolo. ¿Qué hay de la recordadora que le robó a otro estudiante, y de cómo huyó desoyendo la advertencia de Madame Hooch? Merecía una reprimenda. Lo cual habría tenido que llevarle a Severus. Creo que le gustó bastante que simplemente dejara pasar esta primera infracción. Además, al final le devolvieron la recordadora al señor Longebottom. En fin, a juzgar por su reacción cuando Potter recibió una Nimbus 2000, Draco Malfoy ya ha sido castigado. Esperemos que sea suficiente. Pero dejemos eso de lado. Supongo que no has venido a hablarme de esos dos estudiantes. Bueno, vine a hablar del primero. Potter me hizo una petición sobre el día de Halloween. Ah. El rostro de Dumbledore se entristeció aún más. McGonagall dedujo que, a diferencia de ella, él recordaba muy bien qué día era. Claro. 10 años desde aquella fatídica noche. Seguro que quiere acompañar a Lily al Valle de Godric. Minerva frunció el ceño. ¿Sabes de esto? Claro que sí, Minerva. ¿De verdad crees que no cuidaría de Lily y su hijo después de lo que le pasó a James? He seguido sus movimientos y sus vidas a lo largo de los años. Y cada año, el 31 de octubre, Lily Evans y su hijo Harry van al Valle de Godric a visitar la tumba de James. Minerva suspiró. Normalmente, no permitimos que los alumnos salgan de la escuela, salvo en casos de emergencia, pero en este caso. Aunque no sea una emergencia, quizá deberíamos pensar tanto en la madre como en el niño. Estoy de acuerdo. Este día siempre es difícil para Lily. Y para el 10º aniversario de la muerte de su esposo, será especialmente difícil para ella si Harry no está con ella. Estoy de acuerdo. Pero, al mismo tiempo, ¿de verdad podemos permitir que Potter falte a sus clases? Tiene clases de encantamientos y transformaciones hoy. Si es posible, deberíamos evitarlo. Quizás podríamos dejarlo salir por la noche. Aunque es un evento que no se puede perder, el banquete de Halloween no es obligatorio. Solo veo un obstáculo. ¿Cuál es? La verdad era que había considerado la posibilidad de dejar que Harry Potter se fuera esa noche, pero quería confirmarlo con Dumbledore antes de decírselo al niño. Quería estar segura antes de decirle a este niño mendigo si podía ir o no al Valle de Godric el día de Halloween. No creo que Lily Evans quiera que su hijo se pierda la fiesta de Halloween de Hogwarts. Aunque sea para acompañarla a la tumba de su marido. Minerva no había pensado en eso. Lo mejor sería enviarle una lechuza y preguntarle de inmediato. Tal vez. O mejor, ve a verla tú mismo y hazle la pregunta. La sugerencia la tomó por sorpresa. ¿Quieres que visite a Lily Evans en persona solo para preguntarle si quiere que su hijo la visite en Halloween? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que la viste? La última vez que vio a Lily Evans. McGonagall lo sabía y lo recordaba muy bien. Fue en la madrugada del 1 de noviembre de 1981, el día después de la horrible tragedia que azotó a los Potter. Hagrid había traído a Lily y a su hijo de vuelta del Valle de Godric en la motocicleta voladora que le había prestado Sirius Black. Ella estaba allí cuando los llevaron a la enfermería. Lily fue llevada apresuradamente en una camilla improvisada, con la ropa destrozada, todo su cuerpo cubierto de moretones, cortes, laceraciones, quemaduras y, sobre todo, sangre y polvo. Era un milagro que siguiera con vida. Su bebé, en comparación, estaba ileso salvo por la cicatriz en la frente, como si se hubiera creado un escudo a su alrededor, protegiéndolo de todo, desde la casa en ruinas hasta el elenco de la maldición asesina de aquel que no debe ser nombrado. Solo la viste mientras estaba inconsciente en la enfermería. Era como si Albus Dumbledore le leyera la mente. Creo que ya es hora de reunirnos con esa antigua alumna tuya. Minerva McGonagall siempre había mantenido una distancia profesional con sus alumnos. Era su profesora, y aunque tenía sus favoritos, alumnos que le gustaban más que a los demás, se aseguraba de no entablar amistad con ellos, sobre todo mientras estaban en el colegio.
Era inapropiado que una profesora mostrara favoritismo hacia alguno de sus alumnos, y para que así siguiera siendo, necesitaba mantener esa distancia. Era estricta como profesora, pero solo para que sus alumnos se esforzaran al máximo en sus estudios, ayudándolos a convertirse algún día en magos y brujas consumados. Lily Evans había sido una de ellas. Minerva ya era subdirectora y responsable de la ceremonia de selección cuando Lily Evans llegó a Hogwarts. Se puso el sombrero seleccionador, y este la envió a la casa de Minerva, Gryffindor. Provenía de una familia de muggles y fue la primera bruja de su linaje. Desde su primera clase, demostró sus habilidades mágicas, su talento, su seriedad y su determinación. En aquella época, más que hoy, era difícil y peligroso ser de origen muggle, pues aquel que no debe ser nombrado estaba en la cima de su poder. Lily Evans tuvo que soportar las burlas y el odio de muchos estudiantes, no solo de Slytherin. Su talento y sus orígenes la convirtieron en un blanco fácil. Aún así, perseveró. McGonagall la vio madurar hasta convertirse en una joven con el paso de los años, convirtiéndose en una estudiante popular y alcanzando el rango de premio anual en su último año en Hogwarts. Se unió a la Orden del Fénix en cuanto terminó la escuela, y no tardó en casarse con James Potter apenas un año después de terminar sus estudios. En aquella época, la gente se casaba a temprana edad, ya que la amenaza del Señor Tenebroso hacía la vida bastante incierta y querían disfrutarla al máximo mientras pudieran. Lily estaba embarazada el año en que se casó, y su hijo nació al año siguiente. Minerva apreciaba a Lily como colega en la Orden del Fénix, de la que también era miembro. Ella y su esposo James solo participaron activamente en la lucha contra el Señor Tenebroso durante un breve periodo, pero, viviendo de la fortuna de James, dedicaron todo su tiempo a esta lucha e infligieron graves daños a Voldemort y sus seguidores. Debió ser por eso que los atacó a ellos y a su hijo cuando nació Harry. Cuando McGonagall vio a Lily gravemente herida después de aquella noche de 1981, una niña que había sido su alumna hacía solo 3 años, algo se rompió en su interior. Enseñó a estos niños durante 7 años, solo para que fueran lastimados y masacrados, o para que terminaran uniéndose a las fuerzas del mal. Casi sufrió una crisis nerviosa después de esto, pero Albus la ayudó a superarlo y Minerva reanudó su trabajo. Ahora, una hora después de su conversación con el director, estaba de pie frente a la chimenea de su oficina, con una pizca de polvos flu. Lo que estaba a punto de hacer no era muy cortés, entrar en la casa de otra persona sin pedir permiso. Pero bueno, era mejor que aparición, que podría atraer atención no deseada. Arrojó los polvos a la chimenea, convirtiendo sus llamas en verde esmeralda, y entró. 26 Elm Street, Northampton, declaró muy claramente. Minerva sintió el típico vértigo propio de este tipo de transporte. Observó las chimeneas que se extendían frente a ella, hasta que llegó a su destino. Entonces dio un paso adelante. Aterrizó en una pequeña sala de estar, sin duda amueblada al estilo muggle. Y de pie en medio, Lily Evans miró fijamente al intruso, sorprendida al darse cuenta de quién era. Profesora McGonagall. ¿Qué hace aquí? Hola, Lily. Siguió hablando mientras lanzaba hechizos para limpiarse el polvo y limpiar el entorno tras su llegada, poniendo todo en su sitio para el mismo momento. No creía que a Lily le agradara dejar su sala destrozada. Seguro que te parece poco ortodoxo que haya entrado en tu apartamento sin invitación. Pero necesitaba hablar contigo. ¿Le ha pasado algo a Harry?, preguntó de inmediato. Era la primera pregunta que se esperaba que hiciera un padre cuando el profesor de su hijo aparecía en casa a altas horas de la noche. No. Te lo aseguro, está bien. Su expresión pasó de la preocupación a la exasperación. No me digas que ha violado las reglas otra vez. Minerva se abstuvo de sonreír. No. De hecho, es bastante concienzudo y respetuoso con las reglas. Nadie tuvo que quejarse por eso. Nadie más que Severus Snape, por supuesto. No, solo quería hablar contigo. El asunto que debo abordar no tiene nada que ver con el comportamiento de tu hijo en la escuela. Lily Evans pareció sorprendida. Bueno. En ese caso. Puedes sentarte si quieres. Gracias.
Puedo prepararte algo si quieres. ¿Té? No, respondió Minerva amablemente mientras ocupaba su lugar en la mesa. No abusaré de su hospitalidad con mi llegada. Bueno. Se sentó frente a McGonagall. La maestra observó con atención a su exalumna. Los años habían sido benévolos con Lily Jane Evans Potter, al menos en el sentido físico. Solo tenía 31 años, aún en la belleza de su edad. Si hubiera querido, sin duda podría haberse vuelto a casar tras la muerte de su marido y tener otros hijos. Por supuesto, no lo hizo. Minerva, como mujer que sacrificó su primer amor hacía muchos años, comprendía por qué Lily Evans no sentía la necesidad de volver a casarse. Sin embargo, en el plano emocional, Minerva descubrió que había perdido gran parte de la determinación y la fuerza de voluntad que demostró como estudiante y como miembro de la Orden del Fénix. Parecía cansada, triste, sola. Entonces, ¿por qué estás aquí?, le preguntó Lily. Tu hijo ha venido a mí con una petición inusual. Me ha pedido que le permita pasar el día de Halloween contigo. Si Minerva esperaba alguna reacción de sorpresa, conmoción o incluso alegría en el rostro de Lily, se decepcionó. La mujer simplemente bajó la mirada con resignación. Debería haberlo esperado. No dijo nada más durante un buen rato. ¿Siguen siendo famosas las celebraciones de Halloween en Hogwarts? Sí, lo son, confirmó Minerva. Esperaba que no pensara en eso. Todavía recuerdo mi primer Halloween allí, cuando tenía 11 años. Lily sonrió, probablemente al recordar los entrañables recuerdos de su infancia que Minerva también recordaba. En su primer Halloween en Hogwarts, hubo una guerra de comida en el gran comedor, que ocurrió tan rápido que se convirtió en una guerra a gran escala por toda la sala antes de que los profesores pudieran controlarla. Consiguieron retomar el control de la situación y castigar a quienes la iniciaron, pero a la mayoría de los estudiantes les encantó la experiencia, y al propio Albus Dumbledore le pareció bastante divertida. Minerva tuvo que admitir que sus estudiantes estaban muy contentos de estar cubiertos de pies a cabeza con calabazas de diversos sabores. ¿No quieres que venga?, le preguntó Minerva a Lily. Me gustaría que disfrutara de su tiempo en Hogwarts. Que disfrutara de Halloween. No tuvo esta oportunidad mientras vivía conmigo. Nunca hicimos nada para ese día. Minerva asintió. Casi me rogó que lo dejara ir. Miró fijamente a Lily, quien volvió a bajar la vista hacia la mesa. Suspiró. Podría traerlo conmigo al Valle de Godric mañana temprano, luego podría volver al castillo y... Lo siento, Lily, pero tiene clases por la mañana y por la tarde. Estamos dispuestos a dejar que salga del castillo por la noche, después de que terminen, pero no podemos permitir que se pierda ninguna clase. No podrá estar contigo ese día si asiste al banquete. Se mantuvo firme en ese punto. Podrían hacer una excepción por la noche, pero nada más. Lily pareció sumida en sus pensamientos por un momento. De acuerdo, dijo finalmente la madre. Lo recogeré al final del día frente a las puertas del castillo. ¿A qué hora podría regresar? Le damos hasta las 10 de la noche. Debe regresar al castillo antes de esa hora. Bueno. No parecía muy contenta con esto. Minerva estaba preocupada por ella. Se veía realmente desdichada. ¿Estás bien, Lily?, preguntó preocupada. Sí, lo soy. No lo parecía. McGonagall estaba desconcertada. Entendía mejor por qué Harry le suplicaba que lo dejara pasar ese día con su madre. Lily, vine por otra razón. Quería disculparme. Sé que no me he comunicado contigo después de esa noche. Lo siento. No lo estés. Necesitaba distanciarme del mundo de la magia. No habría funcionado si mis antiguos maestros y amigos vinieran a visitarme constantemente. Minerva tuvo que asentir. No se quedó mucho tiempo después. Como dijo, no quería abusar del tiempo de Lily. Al regresar a su despacho, decidida a corregir los trabajos que sus alumnos le habían dado hoy, pensó en cómo la Lily que acababa de ver parecía una sombra de la estudiante de séptimo grado que conocía. La mujer feliz que solía ser, incluso en los peores días de la última guerra, parecía haber desaparecido,
reemplazada por una mujer solitaria que vivía en un apartamento vacío entre los muggles. La cicatriz de Harry Potter era famosa. La recibió la noche en que el Señor Tenebroso intentó matarlo. Pero Lily Evans también quedó marcada en esa ocasión, y Minerva temía que la cicatriz, aunque invisible, fuera mucho más profunda que la de su hijo.